conoce como la Biblia, que es el libro más vendido del planeta. La Biblia es el libro que contiene antes y después de Cristo la historia hasta el día de hoy. Pero la Biblia no solamente es, digámoslo así, un libro que nos dice cosas y que nos muestra, sino que es la historia en sí del ser humano, desde cuando empezó y hasta cuando terminó. Y como nosotros estamos aquí, entonces yo digo, pero Señor, yo todavía estoy vivo, ¿y por qué la Biblia está escrita? Porque ya después de mí está escrito. Quiere decir que la Biblia es sencillamente la historia del ser humano sobre la tierra, desde el principio hasta el fin. Estamos en el año 2025, en el siglo XXI, y todo lo que la Biblia o la palabra de Dios ha dicho hasta el día de hoy se ha cumplido tan perfectamente que es asombroso ver cómo la palabra de Dios se cumple hasta el día de hoy. Entonces yo, para ubicarme, yo estudio en la Biblia y digo, bueno, Señor, ¿cómo hago para ubicarme en el tiempo? ¿Dónde va la Biblia? ¿Dónde va la historia del hombre? Y cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, se encuentra en qué tiempo estoy. Y cuando yo encuentro en qué tiempo estoy, le digo, Señor, y ya que estoy aquí, que entendí cuál es el propósito tuyo para mi vida en este tiempo. Porque no es lo mismo haber nacido hace 1000 años que haber nacido en este tiempo. Amén. Entonces todos tenemos un propósito diferente en Dios. Pero también, aparte de todo eso, hay un propósito específico de Dios para el hombre, desde el primer hombre que Dios creó, y que encaja en todo el programa y el plan de Dios, porque la Biblia es el plan de Dios para el hombre. Ahí están los propósitos y el plan de Dios. Y cuando empieza uno a estudiar la palabra de Dios, se da cuenta que todo lo que ha acontecido no ha sido por azar, sino porque ha sido escrito y que Dios ya lo dijo. Así que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, crea o no crea, va a seguir sucediendo lo que la palabra de Dios ha dicho. ¿Ya? Entonces, la Biblia es el libro que habla de una familia real. Dios el Padre quiere colonizar la tierra con su descendencia. La Biblia no es religión. La Biblia no tiene nada de religión. Escuche, el budismo es religión. El maometismo es religión, el catolicismo es religión. Y hay muchísimas, miles y miles de religiones. Pero en la Biblia no es religión. La Biblia habla es de un Dios que es rey y de una familia real. Así que originalmente, imagínense que nosotros estábamos con Dios y nosotros creemos que existimos cuando nací en tantos años, y que no sé qué, que me dieron el registro civil y todas las cosas. Pero si usted lee Efesios capítulo 1 verso 4, usted se da cuenta que antes de existir ya estábamos con Dios, y luego nos dio un cuerpo en esta tierra para que el reino de Dios estuviera en esta tierra. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, que es futuro, sin mancha delante de él. O sea, Dios lo que quería era establecer un reino aquí, el reino de Dios aquí en la tierra. De hecho, cuando Jesucristo vino aquí, fue a eso. Y él habló fue del reino de los cielos. Y el evangelio de Jesucristo realmente es la predicación del reino de Dios. Usted va a encontrar que Jesucristo vino a predicar el reino de Dios. Y le dijo a los discípulos que predicaran el reino de Dios. Y Pablo estaba predicando en el evangelio, que es del reino de Dios. Entonces no tiene nada que ver con la religión. Sin embargo, han transgiversado la palabra de Dios, del reino de Dios, y lo han convertido en un medio de mucho engaño para la humanidad. Así que en Génesis 1:26 vamos a mirar que Dios hizo al ser humano, o hizo al hombre, y lo hizo con la capacidad para señorear con los principios del reino de Dios. Entonces, según Génesis 1:26 dice, y Dios creó todas las cosas y las hizo el sol, la tierra, los animales, los árboles, todo lo hizo, lo que está, lo que existe, lo que se ve. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y luego señoree, o sea, ejerza liderazgo sobre todo lo que Dios ha creado. ¿Señoree sobre qué? Sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y listo, ya. O sea que Dios, ¿para qué hizo al hombre? Para que el reino de Dios se estableciera en la tierra. Pero que el hombre debía gobernar y reinar, sí, pero no como quisiera, sino bajo los principios del cielo. ¿Aló?
Entonces, cuando hablamos de Dios, Dios es rey. Jesús es rey. Y de hecho, él le pusieron una corona de espinas ahí, rey de los judíos. Y aunque se estaban burlando, es cierto, él es rey. Entonces, se cuenta que aquí cambiamos la historia de un evangelio religioso que no tiene nada que ver con el evangelio, sino realmente de lo que la palabra de Dios quiere mostrarle a los seres humanos. Así que cuando él le dice señoree con los principios del reino, no de otras formas, no se las ingenie usted, no invente, sino hágala como Dios lo estableció. Así que el diablo vino a tratar de ¿qué? De que el hombre hiciera otras cosas que no son del reino de Dios. Desde antes que existiera la tierra, el diablo se rebeló contra Dios y todo lo que quería dijo fue, voy a hacer un trono al lado del trono de Dios. O sea que él quería tener su propia gloria, su propio trono y su propio poder y su propia autoridad sin que se someta a la autoridad de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo derribó de allá y le dio durísimo. Luego vino y engañó al hombre con el mismo pensamiento para que el hombre supuestamente ejerza autoridad y señoree como se le dé la gana o como el enemigo quiere, y así no funciona el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? En Mateo capítulo 6, versículo 10, Jesús habla sobre la oración y es uno de las oraciones que muchos las han hecho como repetición, pero esto no era para que la repitieran, sino para que lo entendiesen. Cuando el Señor Jesús enseña sobre la oración, que oración es pedir o orar a Dios, pedir algo, dice, pidan así y oren así, que se haga la voluntad, venga tu reino y hágase tú, ¿qué? Como en el cielo. ¿Cuántos oramos para que como en el cielo en nuestro hogar se haga la voluntad? Entonces estudiamos todos los días la Biblia para ver qué es lo que Dios nos manda hacer. Porque usted y yo oramos, Padre, y la gente se repite esto, Padre nuestro que estás en los cielos, y cuando lo hacen 100 veces, terminan sudando, pero no ponen en práctica absolutamente nada. No, la idea es que aprendamos a hacer la voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Luego, ¿qué dice ahí? Está orando Jesús. Venga tu ¿qué? Tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo y la tierra. O sea, que se cuenta que esto no tiene nada que ver con ninguna religión. Eso es una cuestión de reino. ¿Aló? Suena bueno, ¿no? Ese realmente es lo que hay en la Biblia. En la Biblia lo que hay es un Dios que es rey y que quiere que haya una nación que practique la voluntad de Dios y que entre en su reino. Por eso dice Jesús, busquen primeramente es el reino de Dios y su justicia, que es la forma de cómo viven allá. Y lo demás, ¿qué? O sea, las cosas que necesitamos para vivir esas cosas, esas ya vienen por añadidura. Eso ya es un regalo por vivir en el reino de Dios. Pero los seres humanos buscan en las añadiduras y no tienen ni idea qué es el reino de Dios. Entonces, ¿qué hacen muchos que interpretan cosas de la Biblia? Y entonces le dicen, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto. Y usted hace esto, y si usted no hace eso, Dios no lo bendice. No, hay que aprender es la palabra de Dios como está escrita y no como nos la quieren enseñar. Mal. Entonces, si Dios dice que pidan y oren así, que se haga la voluntad como en el cielo, así en la tierra, eso significa que yo quiero someterme a la voluntad de Dios. Eso significa que yo oro todos los días diciéndole, Señor, enséñame tu palabra, revélame tu palabra, porque yo quiero obedecer tu palabra. Cuando yo quiero obedecer tu palabra, quiere decir que yo me estoy sometiendo al reino de Dios. Si yo leo la Biblia, si estudio la palabra de Dios y no me someto o no obedezco la palabra de Dios, ¿qué hice? Nada. Yo puedo subir las montañas, cargar cruces, vestirme no sé cómo, caminar así, comer así, no, una gran cantidad de cosas, ir al templo 5 veces a la semana, ayunar 2 veces a la semana, dar dinero, todas las cosas. ¿Y qué hice si no obedezco a Dios? Nada. Y puedo orar y llorar, pero si no obedezco a Dios, ¿qué hice? Nada, porque estoy fuera de su reino. Entonces, muchos oran por el rapto, por ejemplo. Señor, que venga y nos lleve rápido.
Urgente, Señor. ¿Y por qué no oran para que ellos sean un impacto aquí en la tierra antes de que el Señor venga? ¿No es lo más correcto? Lo más correcto no es orar para que el reino de Dios sea manifestado en esa tierra a través de mi propia vida. ¿No es lo que Jesús quiere? Pero muchísimos quieren que ojalá venga el Señor rápido y se vaya. O sea que no han sido un impacto. Amén. Oran para que escapen rápido de la situación que está viendo en el mundo entero. ¿Y por qué no oran para ocupar una posición acá de autoridad y dominio como Dios quiere que el reino de Dios se manifieste? Oran también, por ejemplo, para irse pronto. No es con ninguno de los que estamos acá, ¿no? Pero oran, ay Señor, ojalá todo esto se acabara y más bien, y no por la influencia de esta tierra, que sean influencia en esta tierra de acuerdo al reino de Dios. Entonces, que eso es lo que Jesús quiere. Vaya y prediquen este evangelio del reino a todo el mundo. Eso fue lo que mandó Jesús. Vaya y le enseñan a la gente el evangelio del reino, de cómo es que se vive en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si la gente aprendiera a vivir como en el reino de los cielos, ¿sabe cómo viviríamos en este planeta? Mejor dicho, sería el Edén, todos disfrutando la vida a plenitud, hermano. No, eso sería otro nivel. Pero resulta que no se ha predicado el reino. Han inventado religiones y este pelea con el de allá, la religión de allá, y el de allí con el de allí. Todos tienen la razón y ninguno tiene la razón. No, el reino de los cielos es donde hay unidad, donde se sirve, donde se apoya, donde el amor de Dios es el que gobierna y donde todos hacemos lo que Dios manda. Amén. Entonces hay una diferencia total. Así que esa es la tarea del hombre. Realmente es reinar. Desde el mismo momento en que Dios creó al hombre es para reinar, es para gobernar. Y estoy hablando del hombre. En este momento no meto a la mujer aquí todavía. ¿Aló? ¿Por qué el hombre no ha reinado? ¿Por qué son muy pocos los que ve uno que Dios les ha dado dominio, autoridad, bendiciones en muchas áreas? Vamos a mirar. El reino de Dios no es religión. Se lo repito y quiero repetírselo. No es religión. Esto es una forma de vida con una cultura del reino de Dios. El reino de Dios es la influencia de un reino impactando en la tierra con un propósito, una visión, un objetivo específico, que es lo que vino Jesús a decir. El ser, es ser ciudadanos del reino de los cielos. El apóstol Pablo dijo que somos ¿qué? Ciudadanos del reino de los cielos. O sea que Pablo dijo, sí, él tenía ciudadanía romana y tal vez era de la tribu de Benjamín, pero él nos dijo que nosotros éramos ciudadanos del reino de los cielos. O sea que estaba hablando era que la cultura de él era muy diferente a la de Jerusalén y los romanos. Si usted no se considera un ciudadano del reino de los cielos, usted vive como un ciudadano común y corriente de esta tierra. Y los ciudadanos de esta tierra, ¿cómo viven? No, eso es terrible, hermano. La corrupción tan mortal que hay en todos los países es terrible, pero eso es el gobierno normal. Todos los gobiernos, pero el gobierno de Dios no. En el gobierno de Dios es diferente y los ciudadanos del reino de los cielos, pues que el versículo dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Los ciudadanos del reino de los cielos viven es de acuerdo a la ciudadanía donde son. Yo no puedo decir que soy cristiano o que soy seguidor de Cristo o que pertenezco al reino de los cielos y yo vivo acá como si viviera como un ciudadano aquí de personas totalmente corrompidas del mundo, que es el término que le da Dios. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? O sea que usted no es de aquí. Donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. También dice que somos extranjeros y, o sea que no somos de aquí. Oiga, usted no es de acá. ¿Por qué está agarrado y practicando las leyes de acá si esto es una corrupción terrible, hermano? ¿Por qué no obedecemos a nuestra verdadera ciudadanía y por qué no vivimos como hijos del reino de los cielos? Es la única forma de tener autoridad y reino. Y vamos para allá. Estoy hablándole a los hombres. Entonces,
Esto es ser ciudadano de otro país o reino, actuando como extranjeros y peregrinos aquí, influenciando para que esa vida que nosotros vivimos sea como en el cielo y la vivamos aquí en la tierra y que la gente diga, pero esta gente vive muy diferente. Oiga, pero los hogares de estas personas son diferentes. Pero el hogar de ese señor, wow, la esposa, los hijos, no, esto es de otro planeta. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque es muy diferente vivir como se vive en el cielo que como se vive aquí en la tierra. Lo que pasa es que como nosotros vivimos mucho tiempo aquí en el mundo, en la tierra, entonces llegamos ahora a ser cristianos y seguimos viviendo como se vive en la tierra y no se puede. Jesús fue a enseñarnos a vivir de otra forma. Amén. Entonces, el Rey de Reyes, que es el Señor Jesucristo, quiere que sus ciudadanos hablen como reyes. Wow. Viene del reino de los cielos y los del reino de los cielos son reyes y sacerdotes, está en Apocalipsis. Y los escucho uno hablando y cómo está. No, hermano, llevaba vuelto nada. Este no es rey. Ese habla como si fuera cualquier persona. Los reyes jamás hablan así. El Rey de Reyes quiere que hablemos como reyes, vistamos como reyes, hermano. Suena esto raro, ¿no? Que actuemos como ¿qué? Como lo que somos. Como lo que somos. Amén. Que comamos como ¿qué? Ay, hermano, pero como está caro. Pero los del reino de los cielos, el que les suple todas las necesidades es de arriba y Él es el dueño de todas las cosas. Yo no creo que les haga falta algo. ¿Qué es lo que está pasando? Que la forma de pensar de muchos creyentes no es conforme el cielo o el reino de los cielos, sino conforme la tierra. Y por eso es que se lleva del bulto. Dios lo que quiere es que practiquemos sus leyes del reino de a donde pertenecemos. Si realmente una persona dice, sí, yo soy ciudadano del reino de los cielos. Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si yo digo, no, es que el Señor Jesucristo es mi hermano. Abraham y Isaac son hermanos, Pablo y todas las cosas. Entonces vivimos como ellos. Pero yo no puedo decir que yo soy creyente, que soy del reino de los cielos, que soy hijo de Dios y yo vivo como una persona que no tengo ni idea qué es el reino de los cielos. ¿Aló? Génesis capítulo 28. Mire lo que dice acá. Uy, esto está muy bueno. Génesis 1:28. Léalo. Y los bendijo Dios. Ya, después de que Dios da una palabra, ya eso es un hecho, ¿no? Y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzgala y señorá en los peces del mar, en las aves del cielo, y a dónde más, en todo, en todas las bestias que se ven sobre la tierra. O sea que les dio que, diga, autoridad de reyes. Esta autoridad solamente la tienen los ¿qué? Los reyes. ¿Y quién fue el que la delegó? Dios, el dueño y creador de todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ahí vamos bien. Romanos 5:17. Ríanse en lo que van a leer. Léanlo despacio. A mí me encanta cuando estoy estudiando la palabra de Dios. Yo lo mastico, lo analizo, busco palabras, términos y entiendo. Pues si por la transgresión de uno que fue Adán, que él fue el que perdió el reino, solo reinó la muerte por Adán, mucho más, escuche, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. O sea que lo que hace Jesucristo aquí en la tierra es venir a recuperar la posición de reino de ¿quién? De los seres humanos. Por eso le tocó venir y él vino en la cruz del Calvario y venció ¿a quién? Al diablo. Venció los principados, las potestades, los gobernadores, los que tenían todo el control aquí, que le habían robado a toda la autoridad. Por ejemplo, rápido, solamente leerlos. Hebreos capítulo 1, verso 14 y luego lee Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. ¿Listo? Oiga lo que dice en Hebreos capítulo 4, 2:14. Sí, 2:14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también, o sea, Jesucristo también participó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, que el diablo ya está destruido. Y Jesucristo lo destruyó fue para darnos a nosotros la victoria.
Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Y a vosotros, o sea, a mí y a usted, también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de Dios. O sea que Jesucristo vino y venció al diablo y nos dio la victoria, fue a nosotros. Pero ahora lea Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Miren eso, ríase. Y a vosotros están, bueno, sí, nos dio vida juntamente con él, perdonando. ¿Cuántos somos perdonados? Versículo 14. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros en la ley, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. O sea que ya usted quedó libre. Pero mire lo que dice acá. Y despojó a los principados y a las potestades. Los quitó, ¿qué? Todo lo que se habían robado. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que los demonios, todos ya perdieron. Y aún el diablo fue vencido. ¿Para qué? Para darle la victoria otra vez a nosotros. Para otra vez darnos la posición de hijos de Dios. Cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces somos hijos del reino. Y si somos hijos del reino, somos hijos y reyes y sacerdotes de Dios. Y para nuestro Dios, ¿no deberíamos ocupar nuestra posición? Claro, pero ¿por qué hay muchos que de pronto no saben esto? Claro, hablan todavía como si no tuviera nada, porque no lo han entendido. Vamos a mirar más para allá. Entonces, el Rey de Reyes quiere que nosotros ocupemos nuestra posición y que pensemos, hablemos y actuemos como tales. Dios quiere que seamos como Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, y así como Jesús es, nosotros somos en esta tierra. Yo decía, esto es increíble. O sea, para allá en Primera de Juan. En Génesis 1:28, que lo acabamos de leer, y en Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. ¿Reinarán en qué? Cuando nos muramos después, cuando estamos en el cielo. No, es acá. Reinarán en vida. Ajá. Por uno solo, Jesucristo. ¿Pero quiénes? Los que reciben la abundancia de la ¿qué? La gracia y el don de ¿qué? De la justicia. O sea que si le enseñamos a la gente a hacer cosas, ¿qué hicimos? Nada. A la gente tenemos que enseñarle la gracia para que la tome, que sepa, que entienda que esto fue por un regalo y no fue por lo que usted hizo. ¿Aló? Y que la justicia se la regalaron a usted, no por la justicia suya, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y si eso es un regalo, ¿por qué no ocupar la posición correcta? ¿Por qué no cambiar nuestra forma de pensar? 2. Dios creó al hombre desde el principio y hasta el fin, y para eso. Dios, antes que hace las cosas, dice cómo va a ser el final. Si Dios creó al hombre para reinar, ¿cómo cree que va a terminar el ser humano? El hombre reinando. Miremos esto. Este versículo es increíble. Isaías 46, 9 y 10. Reinar. Mire, escuchen esto. En la Biblia ya todo sucedió. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted lea la Biblia, en la Biblia ya está todo escrito, ya todo sucedió y nosotros estamos dentro de un tiempo. Pero mire lo que dice aquí. Acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos. Entonces estamos recordando algunas cosas de por allá del Edén. Porque yo soy Dios, dice, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde cuándo? Desde el principio. Voy a repetir, la Biblia y la historia del ser humano hasta el final de todos los tiempos. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea que Dios dice y anuncia desde la antigüedad lo que no era hecho. O sea que antes de que sucedan las cosas, Dios ya les dice cómo van a terminar. ¿Aló? Y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pregunta, ¿para qué fue que Dios creó al hombre? Para reinar. Usted sabe que vamos a reinar con Cristo Jesús y así es que vamos a terminar. ¿Y por qué no empezar a hacerlo ya? Si aquí dice la palabra que el que recibe la gracia y el don de la justicia puede hacerlo. No, hermano, espere que me muera y que esté en el cielo. Pero si aquí en la Biblia dice que puede hacerlo ya, que el reino de Dios está entre nosotros. Entonces la situación está cambiando aquí.
¿Qué es lo que está pasando con el hombre? Que el hombre lleva toda la bendición de Dios. En ese momento no ha nacido la mujer. Estoy hablando de los hombres. El hombre lleva las naciones dentro. El hombre tiene la semilla y la mujer tiene la incubadora. La semilla y el propósito y todo lo que Dios dijo está en el hombre. Cuando Dios le dijo a Abraham, en ti hay una nación, no fue a Sara, hermano, fue a Abraham. ¿Dónde estaba la nación de Israel? En los lomos de Abraham. Y no había nacido Isaac, hermano. Escuche, no ha nacido Isaac y Dios ya le dijo, en tu lomo hay naciones. ¿Y habrá naciones? Naciones. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿qué existían? Todos los seres humanos. Dios hizo uno solo. Fue la semilla y ahí estaban todos. Dios hizo un hombre a Abraham y Dios le dijo, bueno, en ti va a ser una nación diferente que se llama el pueblo de Israel y es el pueblo de Dios. Y se acabó el problema. Luego el pueblo de Dios rechaza a Jesucristo, pero por ese rechazo Dios se extiende por la fe la salvación a nosotros que venimos a ser gentiles. Así que le damos gracias a Dios porque Él, por la rebelión de Israel, nosotros fuimos incluidos en el plan de salvación y nosotros hoy también pertenecemos a la Israel celestial. Wow, eso es buenísimo entender. Amén. Ahora, la Biblia dice que los pecados, escuchen, los pecados del padre, no de la madre, se pasan hasta la cuarta generación y no dicen los pecados de la madre. Usted va a encontrar, hay 4 versículos que repiten lo mismo. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 4. Cuando yo me puse a estudiar este versículo, decía, esto es increíble, ¿por qué no se lo dice que la madre? Porque la mamá no es la que tiene la simiente, son los hombres. ¿Aló? ¿Me está escuchando? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. Versículo 6. Que visito la maldad de ¿quiénes? De los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y este versículo aparece en Deuteronomio y aparece también ahí en diferentes partes de la Biblia. Y dice padres, no dice madres. Entonces aquí como uno dice padres y no, eso incluye a la mamá. No, ahí no incluye a la mamá. Está hablando de padres. Le está hablando a los hombres. Porque resulta que la semilla está es en el hombre, no en la mujer. La mujer es la incubadora donde va a caer ¿qué? La semilla. ¿Aló? ¿Dónde estaba la bendición para Isaac? En Abraham. Dios le dijo a Isaac, lo que yo le dije a su papá, usted se va a cumplir. Hágame caso porque yo le di una promesa a su papá. No le dijo que a Sara. ¿Aló? Por favor, ¿me están escuchando? Escuchen esto. La Biblia dice que si los pecados pasan del padre, lo que el hombre haga afecta a su descendencia. Lo que los hombres hagan van a afectar su descendencia hasta la cuarta ¿qué? Generación. La gran responsabilidad es del hombre hasta la cuarta generación. Así que el hombre es el fundamento de Dios para la familia o la casa. Escuche, el hombre es el fundamento de Dios para la familia, para la casa. No es la mujer, es el hombre. La mujer ayuda a edificarla, pero el fundamento lo tiene el hombre. Hace un mes hablamos sobre el que edifica la casa viene a ser la mujer. Me suena raro, ¿no? La que edifica la casa, pero ¿sobre qué la edifica la mujer? Sobre el fundamento que es el hombre. Si no hay fundamento, esa casa va para dónde? Para el piso, hermano. ¿Qué pasa si el diablo afecta el fundamento que es el hombre? Se acaban los hogares. El hombre debe entender la responsabilidad y también la autoridad que Dios le puso. El hombre no está por encima de la familia, sino en el fondo de la familia. Y eso también hay que entenderlo. No es el techo, es la base de la casa. Es la raíz, lo que sostiene el edificio es la base. Si el hombre se quita y no hay base, se cae toda la casa, hermano. ¿Aló? Entonces, el hombre no es el techo. No son las paredes ni ventanas.
El hombre es lo que sostiene la casa, es lo que sostiene la familia. Escuchen, no se ve. El hombre no se ve. El hombre no debía verse. Es el más grande porque es el que más sirve. Que ya que estamos hablando sobre el servicio, creo que fue el domingo, el más grande es el que más sirve. Pero hoy, rarísimo, hoy los más grandes son los que se sientan para que los demás les sirvan. Ya llegué, apúrenle a ver. No me han traído nada, apúrenle. Ve cómo es al revés todo, ¿no? Porque no se ha entendido, escuchen, que las leyes del reino de los cielos son muy diferentes a las de aquí de la tierra. Cuando yo practico las leyes del reino, Dios bendice mi casa. Amén. Si no lo hago, no, porque estoy fuera de lo que es el reino de Dios. Entonces, el hombre es la cabeza que dirige como líder, protege, provee, guía y sirve. Ese es el trabajo del hombre. Duro. Y así no lo vean. Y uno quiere, el ser humano o los hombres hoy quieren figurar. Quieren que la foto la saquen él. No, a la que hay que sacarle fotos a la esposa, hermano. Y a los hijos. ¿Aló? ¿Sigue como sonó esto? Yo le estoy hablando de acuerdo a la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo solamente muy sencillo. ¿Quién ha visto a Jesucristo físicamente en este tiempo? Nadie. ¿A quién vemos durante todo este tiempo? A su iglesia. A la iglesia sí la vemos. Y la que se saca las fotos es la iglesia. Y usted ve lo que Dios hace en su iglesia. Y usted ve al Señor Jesucristo y el poder de Dios funcionando en la iglesia, hermano. Y cosas extraordinarias que hace el Señor Jesucristo en la iglesia. Y la gente, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Pero al Señor Jesús no lo hemos visto. Solamente sabemos que está ahí, no más. En los hogares es lo mismo. Cuando usted ve un hogar feliz, cuando ve todo funcionando, cuando hay protección, cuando todos están felices, no importa que no veamos al hombre. Tiene que haber un hombre ahí para que haya una esposa feliz, para que haya unos hijos felices, todos funcionando y contentos. Tiene que haber un buen hombre. Amén. Hay poquitos amenes. Ese es el derecho del reino de los cielos. Dios creó las cosas de esta forma. No importa que a nosotros nos den tantos aplausos. No los necesitamos, hermano. Cuando, ahorita vamos a mirar los versículos para comprobar todo esto. Si el hombre es la cabeza, el que dirige, lidera, provee, guía y sirve, y eso se ve en el reflejo de lo que es la casa, porque él es la base. Entonces no se ve en la base, se ve en la casa. Y en la casa está la esposa, están los hijos y está la descendencia. Y cuando eso funciona, ¡wow! Alguien sostiene todo eso. Por eso es que la iglesia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Pero no porque es que está solita. No, es que detrás de esa iglesia alguien poderoso que es el que la ayuda, la sostiene, la mantiene, la empuja, la levanta y la saca adelante. Y a Él es que honramos y glorificamos. Y tal vez usted no lo ha visto, pero Él es real. Y en los hogares tal vez no nos vean, pero si todo funciona, tiene que ser por algo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, el diablo sabe que si afecta al hombre, destruye todo, hermano. Él ya lo sabe. Si los hombres no hacen las cosas bien, y si los hogares no funcionan, el hombre viene a ser el gran responsable de todo eso. Dios no le dijo nada a la mujer. Toda la instrucción se la dio fue al hombre. Usted cuando encuentra Génesis, Dios le dijo a Adán, haga esto y esto y trabaje. Lo puso a la autoridad todo y le dijo, mijo, allá está el río no sé qué, allá hay oro, allá hay todas esas cosas, allá hay plantas, allá hay ovejas, allá hay todas esas cosas. Vaya y trabaje. Trabaje, siembre, edifique todas las cosas, pero la mujer no le dijo nada. Luego fue y creó a la mujer y vino y se la trajo y dijo,
Ahí se la dejo para que disfrute, para que esté con él y pues para que le ayude. Es muy triste ver cuando hoy hombres le dicen a su propia mujer: ay, que es que yo le doy de comer, yo pago la luz, yo le doy la ropa, yo le doy mercado y todas las cosas. Qué cosa tan horrible le echa en cara el trabajo que le toca hacer por obligación. Eso es antibíblico, ¿no? Oiga, eso es antibíblico. ¿Qué tal el Señor Jesucristo todos los días diciéndole: ah, no, si yo derramé la sangre por usted, ¿qué le pasa? Mire cómo está haciendo. Yo nunca veo eso en la Biblia, hermano. Yo lo único que veo en la Biblia es que Jesús nos dice: yo me sacrifico por usted y doy la vida por usted, y nunca nos han echado en cara nada, hermano. Él lo que quiere es que estemos felices, que estemos sanos, que estemos ricos, que tengamos bendición hasta que sobreabunde, que estemos felices. Y si estamos felices, Él es feliz, así le toque sacrificarse. ¿Qué tal el Señor Jesús echándonos en cara? Yo le estoy diciendo las leyes del reino de los cielos para los hombres. Si quieren que Dios les multiplique, les bendiga al 100 por 1, esa es la fórmula. Que lo pensemos de otra forma. El hombre es el que sostiene la mujer, no es la mujer la que sostiene al hombre. Cristo sostiene la iglesia, no la iglesia sostiene a Cristo. Y el que sostiene al hombre es Cristo. Entonces, si yo sostengo a mi esposa, el Señor me sostiene a mí. Pero si yo no sostengo a mi esposa, yo estoy en rebelión contra el plan de Dios. ¿Cómo Dios me va a sostener a mí? ¿Cómo? No hay una fórmula. La mujer no está detrás del hombre, va delante de él. Escuchen esto, léanlo despacio. Busquen 1 Corintios 11:7. Todos los hombres, oigan lo que dice. Voy a leerlo con ustedes. ¿Estamos? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Dios es honrado cuando hay hombres que adoran a Dios y le sirven a Dios y glorifican a Dios. Dios es honrado por lo que ese hombre hace. Cuando los hombres son vagos, mentirosos, sinvergüenzas, viciosos y todas cosas, maldicientes, y no responden por sus hogares, están deshonrando a Dios. Pero aquí dice más: pues Él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. La mujer no va por allá detrás, ella debe ir adelante porque es la gloria del hombre. Vaya, esto cómo es, ¿no? Entonces, yo voy acá, Jesús viene detrás mío. Yo tengo que honrar y glorificar a Dios. Que cuando la gente vea a un hombre, la gente diga: wow, este es de otro nivel, este es del reino de los cielos. Y en esa forma glorificamos a Dios, porque la luz de Dios debe estar en ese hombre. El Señor no nos manda atrás. Eso de que detrás de una gran mujer hay ¿cómo es? De una buena mujer hay un hombre, es al revés. Esa imagen no es de Dios. La mujer siempre está hacia adelante porque el hombre es el que la sostiene. La mujer no sostiene al hombre. El hombre es el que la sostiene, la agarra y la cuida. Y el que me sostiene, me agarra y me cuida a mí es Dios. Ese es el derecho de las cosas. Lo que pasa es que hay muchos, la cultura ha cambiado esto. El machismo le ha puesto al revés todo a la gente. Entonces, si el varón no debe cubrirse la cabeza, no, señor. Por eso cuando vayamos al templo, no se quítese la cachucha, hermano, saque la cabeza, levante la cabeza, que usted no es cualquier hombre. Usted es un hombre que debe reflejar en la grandeza de Dios, en sus pensamientos, en sus palabras, en su conducta, con su hogar, en su cultura, en todo lo que usted hace. Cada vez que se hace algo mal, deshonramos a Dios. Ahora, ¿qué dice? Y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Yo quiero que los hombres entiendan esto. Si usted es la gloria de Dios, ¿qué está haciendo? Esto es demasiado. Esto es demasiada revelación. Creo que esto es para predicarlo por lo menos 3-4 horas más. Pero el hombre
No es la mujer, es la gloria de Dios. Y la mujer es la gloria del varón. Y cuando se entiende esto, su hogar va a cambiar. Porque vamos a ocupar la posición correcta. A Jesús no, yo realmente no lo he visto. Pero sí he visto la gloria de Dios en su iglesia. He visto la gloria de Dios en su iglesia. Muchas veces la gloria de Dios se ha manifestado de una forma tan extraordinaria y es en su iglesia. Y uno dice, Señor, gracias por la iglesia. Gracias, Señor. Después de 2000 años, con todo lo que el enemigo ha tratado de acabar a la iglesia, de matarlos, de destruirlos, jamás ha podido ni podrá, porque el que sostiene a la iglesia es Jesucristo y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quiere decir que la grandeza de Jesús es más grande de lo que yo pienso. Las fotos no se le sacan a Jesús sino a la iglesia. Suena esto raro. Así que si quiero conocer un hombre, tenemos que sacarle fotos a la esposa a ver cómo está. Si queremos ver la grandeza de un hombre, tenemos que mirar a sus hijos. Eso es lo que la palabra de Dios ordena. Cuando un hombre le dice a su mujer, yo pago la luz, yo compro la ropa, yo compro la comida, pago el agua, pago la luz. ¿Qué está diciendo? ¿Contra quién se queja? Génesis 2:15, por si acaso. Tomó pues Jehová Dios al hombre, aquí no dice que la mujer, porque Eva no estaba por ahí, y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y la guardase, para que trabaje y la cuide. Y cuando le dio a su esposa, entonces aquí hay una gran pregunta. Los verdaderos hombres no hacen esa clase de reclamos. Yo doy, yo no sé qué, yo sí trabajo. Mal, ¿cuál es el problema? Si hacen esa clase de reclamos, ¿cómo aspiran que Dios les respalde su trabajo? ¿Cómo aspiran que Dios les respalde las finanzas? ¿Cómo aspiran que Dios les dé en abundancia y los sostenga? Si lo único que hacen es quejarse por el trabajo que Dios les puso a hacer. Dios me pone a hacer algo. No, Señor, yo estoy descansado con eso. Pero sí quiero harto bendiciones. No, hermano, así no es. Cuando yo hago lo que Dios me mandó a hacer y Dios ve que estoy haciendo el esfuerzo por hacerlo y que a veces no alcanzo, Dios me sostiene y Él me da lo que me falte y Él me lo pone en las manos para suplir todas mis necesidades conforme sus riquezas en gloria. Pero cuando en mi corazón no hay esa actitud, entonces a sufrir todo el planeta, toda la familia. Entonces Jesús jamás nos ha echado en cara nada. Él nos ama de verdad y se sacrificó con gozo por nosotros. Efesios capítulo 5, verso 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto no es una petición, esto no es una opción, es un mandato del Señor. Ahora entiendo por qué mi papá muchas veces, mi mamá a veces se espelucaba o era terca y mi papá no decía nada. Nunca hizo mal ni la trató mal, jamás. Yo no vi eso. Y uno aprende bueno. Hoy los hombres maltratan a sus esposas que les dieron a luz hijos. Y las tratan mal, les dicen cosas, las humillan, las desprecian. Están ellos no son del reino de Dios, hermano. Ellos no, así vayan a una iglesia, no tienen ni idea que es el evangelio de Jesucristo. Así ayunen y griten y lloren, no tienen ni idea qué es esto. Dice el versículo 26, ¿para qué es que Él se sacrifica? Para santificarla, apartarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo,
Sáquele una foto a su esposa y mírela qué es lo que usted ha hecho con ella. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ese es el evangelio de Jesucristo. Así es que se vive en el reino de Dios. Esa es la función desde el principio de la creación, y para eso fue que Dios creó al hombre y a la mujer. Así que lo primero que necesita el hombre no es tierra. Escuchen, los hombres lo que tratan de buscar es casa, tierra y trabajo. ¿Sí o no? Yo les voy a decir una cosa, no es eso. Están equivocados. Otros lo que buscan es trabajo. Primero trabajo, tierrita, oro. Buscan oro, tierra, trabajo, oro. Mujer. No. Dios lo primero que le dio a Adán fue su presencia, fue caminar con él. Después de que Adán caminó con el Señor, le dio tierra, luego le dio trabajo, luego le dio riquezas. Escuchen esto. Dios lo primero que hizo con Adán fue caminar con él. Le da instrucción, acompañarlo, guiarlo, recibir dirección. Luego Dios le dio la tierra y le dio todo. Dios luego le dio los ríos, le dio oro, le dio todas esas cosas. Le dio trabajo. Y lo último que le dio fue la esposa. ¿Por qué a veces los hombres cambian el orden? ¿Por qué los jóvenes, en vez de buscar primero a Dios con todo su corazón, Él les va a dar el resto? Si necesitan casa, apartamento y buscan a Dios con todo su corazón, y Dios sabe que les va a dar una esposa, Dios les da donde llevarla, hermano. Pero ¿sabe qué hacen? Muchas veces lo primero que buscan es una mujer y no tienen trabajo. ¿Cómo? Y pobres mujeres, pobres hijos, no tienen trabajo, no tienen oro, no tienen nada, hermano. Yo no sé qué le pasa a esas mujeres. Deberían esperar que un hombre ya tenga primero a Dios, tenga trabajo y tenga donde llevarla. Eso es lo correcto que debía pensar una mujer. Las generaciones que hoy estamos viendo no tienen ni idea qué Dios hizo con el ser humano. Se han ingeniado unas cosas y están volviendo al mundo loco. Entonces, repito, la estrategia de Satanás era que Adán desobedeciera a Dios. No más, no le haga caso a Dios, haga otra cosa. No busque a Dios, desobedezca a Dios. Que se rebelara contra Dios y sacarlo de vuelta para esclavizarlo. Y de hecho sucedió. Adán desobedeció a Dios, perdió la autoridad, perdió el señorío, perdió la casa, perdió la tierra, perdió el trabajo, perdió todo y quedó en la ruina. Y luego el enemigo lo cogió y lo esclavizó. Y eso es lo que hace un hombre cuando desobedece a Dios. Entonces es mejor recibir la gracia, la justicia y empezar a reinar obedeciendo a Dios. Y Él nos dará para suplir todo lo que nos falte en nuestra casa. ¿Cómo? Yo no sé, pero Él lo hace. Entonces lo primero que necesita el hombre no es tierra, no es el trabajo ni oro, ni la mujer, es la presencia de Dios. De lo contrario no tiene nada. Si no tiene la presencia de Dios no hay nada. El miedo del diablo es un hombre en obediencia a Dios y que lo adore con todo su corazón y en la familia. A eso sí le tiene miedo el enemigo. ¿Aló? Escuchen esto que tal vez lo vamos a dejar para el próximo. La mujer no la hizo Dios de tierra como hizo al hombre. Lo hizo fue de una parte de Adán cuando ya era un ser viviente. Así que no la podemos tratar como tratamos a los otros hombres. Por eso en el libro de Primera de Pedro dice: maridos, vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso
más frágil, para que las oraciones de usted y mí no tengan estorbo. Nuestra relación con nuestra esposa marca la diferencia en la respuesta en la oración. Bueno, por si acaso miremos lo primero de Pedro 3:7. Oiga, duro, ¿no? Qué bendición ser hombres, gloria a Dios. Está bueno, ¿no? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Sabiamente es pensando cómo bendecirla. No más, echa el cabeza. No dice, vivan con ella y compréndanlas, porque nos quedó grande. No dices, ámenlas. Ay, Dios, amén. No dice, compréndanlas. Eso es bueno entenderlo. Sabiamente, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Escuchen lo que dice, y como acoheredera de la gracia, o sea que a pesar de todo ella es igual que nosotros. Pero luego dice, o sea que ella tiene su posición y yo tengo mi posición, cada uno tiene su rol, pero mi posición es de respeto hacia ella. Coheredas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan que. Si yo trato mal a mi esposa, si le echo en cara mi trabajo y lo que yo le doy, que pagué el agua y que no sé qué más, y usted tiene que hacer porque es que yo respondo aquí y usted no sé qué más, y luego voy y me pongo a orar y a clamarle a Dios, y Dios dice, usted está muy mal, mijo. Primero vaya, haga lo primero, yo ni siquiera necesita pedir, porque antes de que clame por estar en obediencia, yo le respondo, yo le ayudo. Así que esto es ser hombre. Según la Biblia, esto es ser hombre. Amén. En el machismo, ser hombre es llegar y acabar con todo el mundo y que todo el mundo corra y tiemble. No, ser hombre, según la palabra de Dios, es donde usted ocupa la posición correcta como un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ponernos de pies en esta noche. Hombres, compartan esta palabra a otras personas, a otros hombres. Si ha sido de bendición esta palabra, compártala. Amén. Padre, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad. Padre, gracias te doy, Señor, porque tu palabra es la verdad, tu palabra está viva, tu palabra es la que nos empuja, nos cambia la forma de pensar, nos regenera, porque todo lo que tú quieres es bendecirnos y bendecirnos de verdad, Señor. Bendecir nuestros hogares, nuestras esposas, nuestros hijos. Tú dices en tu palabra en el Salmo 112, bienaventurado el varón, el hombre que teme a Jehová y que se deleita en sus mandamientos en gran manera. Tú dices, bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre y sus hijos serán bendecidos, la generación de los justos será bendita, Padre. Y eso, señores, es nuestro anhelo, nuestro deseo, y por eso estamos aquí, Señor, aprendiendo a obedecer tu palabra para la bendición de nuestros hogares. Tú eres el que se encarga de ellos cuando nosotros nos encargamos de obedecer tu palabra. Tú te encargas de nuestra esposa, de nuestros hijos, cuando nosotros nos encargamos de hacer lo que tú nos mandaste a hacer correctamente. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén.